Mi madrastra me acusó falsamente de haberla empujado por las escaleras delante de todos. Hola, soy una mujer de 24 años, hace poco, mi padre me pidió ayuda en un asunto legal, pero, aunque soy abogada, me vi obligada a negarme. A raíz de esto, mi familia me ha convertido en el blanco de su enojo. Todo esto tiene su origen en un incidente que sucedió hace unos meses, cuando mi padre decidió cortar todo contacto conmigo. Sus palabras fueron crueles, me llamó mentalmente inestable y celosa, cuando en realidad no había hecho nada para merecer semejante acusación. En el baby shower de mi madrastra, Vicky, ocurrió un incidente que marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Ella, siendo una mujer de 40 años y embarazada en ese momento, me acusó falsamente de haberla empujado por las escaleras. No entiendo por qué lo hizo, aunque probablemente sea por su profundo odio hacia mí y su deseo de que todos me odiaran tanto como ella. Lamentablemente, su plan funcionó, ya que convenció a mi padre de creer en su acusación, lo que generó una gran brecha entre nosotros. Vicky y mi padre, de 48 años, se casaron hace 10 años, después de salir durante 2. He conocido a Vicky durante casi 12 años, y en todo ese tiempo, ha hecho todo lo posible por hacer mi vida miserable. Nunca he entendido por qué me odia tanto, ya que desde nuestro primer encuentro, a los 12 años, no le había dado ninguna razón para que me desagradara. Sin embargo, ella siempre tuvo un problema de actitud y me trataba mal cuando mi padre no estaba presente. Con el tiempo, aprendí a corresponderle con el mismo sentimiento de aversión. No veía ninguna razón para que un adulto se comportara así conmigo. Estaba acostumbrada a que los adultos confiaran en mí, porque en realidad era una buena niña. Sacaba buenas notas y me portaba bien con todo el mundo, incluso con Vicky. Intenté ser amable con ella todo lo que pude. Sin embargo, después de un tiempo me di cuenta de que por muy amable que fuera con ella, nunca iba a tener la misma cortesía conmigo. Así que empecé a tratarla como ella me trataría a mí. Si ella me hablaba con rudeza, yo me aseguraba de replicarle en un tono mucho peor. Si me decía algo que no me gustaba sobre mi aspecto o cualquier otra cosa, yo también hacía comentarios sobre su aspecto o personalidad, pero siempre que mi padre estaba cerca solo me decía que parara, pero nunca le decía ni una palabra a Vicky. Yo era literalmente la única persona a la que reprendían, y varias veces incluso me habían castigado por lo que le había dicho a Vicky, solo en respuesta a lo que ella me había dicho a mí. Yo nunca empezaba las peleas, pero de alguna manera siempre era culpa mía. Me parecía muy injusto, pero tenía que soportarlo porque no tenía a nadie más a quien acudir. Mi madre nunca estuvo presente. Había renunciado a sus derechos cuando yo era pequeña y mi padre había sido mi único progenitor toda la vida. Incluso antes de que llegara Vicky, él había tenido un par de novias antes que ella, pero todas habían sido amables conmigo. Por desgracia, no iba en serio con ninguna de ellas, así que no se quedó con ninguna de ellas. Si he de ser sincera, él tampoco iba en serio conmigo. Sentía que una hija era más bien un proyecto secundario para él, porque la mayoría de las veces acababa pasando el tiempo en casa con niñeras o quizá con mi abuela. Nunca estuvo mucho conmigo de niña e incluso cuando crecí, no pude desarrollar una conexión con mi padre, porque o bien estaba ausente de mi vida o simplemente no le interesaba. De niña, nunca aparecía en ninguno de mis eventos y eso me decepcionaba cada vez que lo hacía, pero por suerte tenía a mi abuela y ella siempre intentaba estar ahí para mí. La perdí cuando llevaba un par de años en el instituto y estuve muy disgustada por ello durante mucho tiempo. Sentí como si hubiera perdido a mi única familia, porque por aquel entonces vivía con mi padre y Vicky, y la verdad es que fue una pesadilla. Después de casarse con mi padre, ella se había vuelto aún más deseosa, ahora que sabía que no iba a ir a ninguna parte, y que mi padre siempre iba a ponerla en primer lugar. Después de casarse, empezó a acosarme aún más. Era grosera conmigo y hacía todo tipo de comentarios inoportunos sobre mí. Yo tenía que aguantarla en silencio. Cada vez que intentaba discutir con ella o decirle que se callara, mi padre me regañaba y me decía que no se me estaba permitido hablar con ella. Cuando murió mi abuela, Vicky empezó a hacer comentarios aún peores. Se burlaba de mí y me decía que ahora que no tenía a nadie que me defendiera, iba a estar jodida. Y era verdad. Por eso me dolió aún más. Me dijo que se iba a asegurar de que mi padre me echara de casa,
antes de que tuviera la oportunidad de aprovecharme de él, y exigirle que me pagara la matrícula de la universidad. Y que iba a coger todo ese dinero y comprarse algo bonito, porque eso sería más útil que mandarme a la universidad porque era idiota. Esa parte ni siquiera era cierta, porque yo era una estudiante sobresaliente y sabía que solo intentaba sacarme de quicio. Pero siempre me ponía de los nervios. Era un ciclo horrible y me decía algo muy cruel. Yo me enfadaba y le decía algo para vengarme. Y entonces mi padre me castigaba. Incluso cuando intentaba advertirle de que era una cazafortunas, no me creía y me decía que estaba siendo territorial con él y que no le gustaba. Era muy frustrante y una vez me enfadé. Hacía 1 año y medio que había fallecido mi abuela y vi que hacía los peores comentarios. Un día volví a casa del colegio, y ya había tenido un día muy malo porque alguien había derramado algo sobre mi ropa. No lo habían hecho a propósito, pero me había estropeado la ropa. Ese día también me dolía mucho la cabeza. Ya estaba muy enojada por cómo estaba resultando mi día. Cuando volví a casa, en lugar de dejarme en paz, Vicky hizo algunos comentarios sarcásticos. No recuerdo exactamente qué fue, pero lo siguiente que supe es que estaba encima de ella e intentando darle un puñetazo. La única ventaja que tenía era que la había pillado desprevenida, y la había pillado completamente por sorpresa, así que había podido abalanzarme sobre ella e inmovilizarla contra el suelo. Pero en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando, las cosas cambiaron y nos metimos en una pelea física muy fea. Admito que fue una locura y una estupidez por mi parte iniciar esa pelea, sabiendo que ella era mucho más grande que yo. Yo estaba muy delgada en ese momento, y no había manera de que yo hubiera sido capaz de hacer frente a todo por mi cuenta. Logró apartarse de mí, pero yo seguía gritando como una loca, así que me empujó a la habitación y me encerró allí durante horas. Solo me dejaron salir de esa habitación cuando mi padre volvió del trabajo, y ella ni siquiera se había molestado en llamar a mi padre para avisarle antes. Creo que pasé unas 4 o 5 horas dentro del cuarto, que solo tenía una ventana y era una habitación muy pequeña y estrecha, por todo lo que había dentro. Recuerdo que aporreaba la puerta periódicamente rogándole que me dejara salir, y prometiéndole que no volvería a atacarla, ni ahora ni nunca. Pero ella simplemente me ignoró y me quedé allí dentro llorando y rogándole que me dejara salir. Pero mis súplicas cayeron en saco roto. Cuando mi padre volvió a casa, me dejaron salir y los dos estaban muy enfadados. Mi padre incluso me dijo que iba a hacer que me echaran, y me amenazó con denunciarme a las autoridades por lo que había hecho. Me sentí muy mal, y tuve que rogarles que no hicieran nada de eso y me dejaran quedarme con ellos. Les prometí que nunca haría algo así y que siempre me portaría bien. Vicky estaba bastante satisfecha de sí misma, aunque fue ella la agredida, pero al menos eso le dio una excusa para mí y después de ese incidente, tuve que mantener mi palabra y comportarme lo mejor posible. Incluso cuando Vicky hacía comentarios sobre mí e intentaba enfadarme, tenía que callarme y aguantarme. Porque sabía que si intentaba hablar con ella, habría graves consecuencias y yo no estaba preparada para eso. También quería que mi padre me pagara la universidad. No podía arriesgarme porque no tenía otra familia que lo hiciera por mí. Tenía un par de amigos, pero no iba a mendigar dinero a nadie, y pedir un préstamo estudiantil también exigiría que mis padres me mantuvieran. Esa fue la razón por la que me quedé con ellos y decidí no intentar vengarme de Vicky hiciera lo que hiciera. Fue muy difícil dadas las circunstancias, pero sabía que tenía que superarlo de alguna manera. No dejaba de consolarme, recordándome que en un par de años iría a la universidad y entonces no tendría que tratar con ella. Al final, cuando terminé el instituto, me fui a la universidad y todo mi esfuerzo dio sus frutos. De hecho, mi padre accedió a pagarme la universidad, algo que Vicky no había querido, pero me dijo que solo me pagaba la universidad porque para él era una inversión y que si tenía éxito recuperaría el dinero. Sabía que iba a estudiar derecho y que los abogados ganan bastante bien, así que no le preocupaba que pudiera conseguir un trabajo y devolverle el dinero en algún momento. Le dije que iba a devolverle el dinero, pero por suerte no lo hizo por escrito, y si no lo haces por escrito no es vinculante de ninguna forma, así que soy libre de hacer lo que quiera. De todas formas, después de irme a la universidad, mi vida fue completamente diferente, y por fin era mi propia persona, no vivía constantemente con miedo de Vicky y de mi padre,
y sentí que podía respirar libremente por primera vez en mi vida. Creo que fueron los mejores de mi vida. Volvía a casa por vacaciones y me mantenía al margen de todo el mundo. La mayor parte del tiempo me mantenía al margen, y no permitía que Vicky arruinara mi ambiente con sus comentarios y su negatividad, porque sabía que solo tenía que tolerarla hasta que llegara el momento de volver a la universidad. Así que eso fue bastante genial. Una vez que me gradué en la universidad, me mudé a un apartamento con un par de mis amigos. A los pocos meses, encontré trabajo en un bufete de abogados y sigo trabajando allí. Estamos especializados en asuntos relacionados con el tribunal de familia, como divorcios y acuerdos de custodia. Ya sabes de lo que hablo. Y por eso mi padre me pidió ayuda específicamente. Sin embargo, después de lo que pasó hace un par de meses, dudo mucho que estuviera dispuesta a ayudarle. Así que a principios de este año mi padre y Vicky anunciaron que estaba embarazada. Me sorprendió un poco que se quedara embarazada tan tarde e incluso que hubiera decidido quedarse con el bebé, pero pensé que era algo bueno. Quizá esta vez mi padre participaría más activamente en la vida de su hijo. Los felicité y lo anunciaron e incluso asistí a su fiesta de anuncio del embarazo. Fue más bien una formalidad, porque si no asistía se producirían muchas preguntas y drama en la familia. Así que decidí asistir. No he estado en contacto regular con mi padre ni con Vicky desde que me mudé. Solo nos hablamos 1 o 2 veces al mes y solo los visito en vacaciones, cumpleaños o eventos así, siempre que me inviten. Papá sí se pone en contacto conmigo de vez en cuando para preguntarme cómo me va. Y yo hago lo mismo con él. Es más una obligación que algo que a alguno de los dos le apetezca hacer. Vicky y yo no nos hablamos en absoluto. Sinceramente, me alegro de que ese día no tuviera nada que decirle. Y estoy segura de que ella tampoco tendría nada bueno que decirme. De todos modos, incluso en la fiesta de anuncio del embarazo, la felicité y les llevé un regalo. Vicky no me dio las gracias y tampoco me miró en todo el día. En realidad, me sentí aliviada por ello. Porque eso significaba que no me haría ningún comentario ni intentaría molestarme como suele hacer. Así fue ese día. Y después de eso, estuve muy ocupada en el trabajo, así que no los visité hasta que llegó la hora del baby shower. Tenían un evento enorme organizado y creo que Vicky debía estar en su 3er trimestre, su 7º embarazo. No estoy segura exactamente, pero recuerdo que era muy grande y se contoneaba por todas partes. En la fiesta, mi padre estaba muy ocupado socializando con los invitados, así que Vicky necesitó que alguien la acompañara al baño de mujeres en algún momento. Yo era la persona que estaba sentada más cerca de ella cuando necesitó ir, así que me pidió que la acompañara. Yo estaba un poco escéptica y le pregunté si quería que su madre o tal vez su hermana la acompañaran, pero ella me dijo específicamente que me quería a mí, y yo no iba a decir que no a una mujer embarazada, así que acepté, no lo pensé mucho y caminé con ella hasta el baño de mujeres. Cuando terminó, estaba saliendo. Tropezó en las escaleras que llevaban al piso. El baño de mujeres tenía una pequeña escalera de 5 peldaños que conducía a la puerta y ahí fue donde tropezó y casi se cae. Pero intervine justo a tiempo y evité que se cayera. Cuando pensé que me iba a agradecer por haberla salvado de una caída peligrosa en las escaleras, en cambio, Vicky comenzó a gritarme y a preguntarme si estaba loca. En ese momento, supe que había sido intencional. Estaba justo delante de ella y habría sido imposible que la empujara o le pusiera una zancadilla, incluso si hubiera querido. Su expresión facial revelaba que todo había sido premeditado. Todos en la habitación nos miraban, y entonces mi padre acudió en su ayuda, preguntando qué sucedía y por qué Vicky me gritaba. Dijo que yo la había empujado por las escaleras, no podía creer lo que estaba pasando y traté de luchar, y le dije que yo no había hecho nada de eso. Le dije que podía comprobar las imágenes de seguridad si no me creía, pero por desgracia esa zona era un punto ciego y no había pruebas, por lo que era solo su palabra contra la mía. Era solo su palabra contra la mía, y yo ya sabía que estaba jodida porque si llegaba el caso sabía que mi padre siempre elegiría a Vicky antes que a mí. Así que eligió creerle y empezó a gritarme también, me llamó psicótica, y me dijo que debería haberme echado el día que intenté atacarla. Dijo que nunca debería haberme dejado quedarme con él, porque debería haber adivinado que yo era mentalmente inestable.
Incluso me acusó de estar celosa de Vicky, porque ella era todo lo que yo nunca podría ser, ya que tenía éxito y era guapa y, en general, mejor que yo. Decía que yo siempre intentaba ponerle en su contra por pura envidia. Me llamó psicópata y me dijo que no quería volver a verme merodeando por allí, así que tenía que irme antes de que llamara a la policía. Todo el mundo en la fiesta también me miraba de forma extraña, y parecía que todo el mundo estaba en mi contra en ese momento. Así que en lugar de discutir, acepté mi destino y me fui. Ya estaba muy humillada y no quería alargar el asunto intentando pelearme con mi padre. Sabía que no tenía sentido hablar con él, y ya había dicho muchas cosas. No quería saber nada más de lo que pensaba de mí. Así que me fui y desde entonces no he vuelto a hablar con mi padre. Le bloqueé y he intentado seguir adelante con mi vida. De hecho, tampoco he estado en contacto con nadie más de mi familia porque ahora sé exactamente lo que piensan de mí. Al principio fue difícil, pero ya hacía tiempo que me había distanciado emocionalmente de mi padre, así que lo asumí bastante rápido. Hacía un par de meses que no sabía nada de él y nunca pensé que volvería a ponerse en contacto conmigo, pero hace una semana me llamó desde otro número y me dijo que necesitaba mi ayuda. No podía imaginarme para qué necesitaría mi ayuda, y tenía curiosidad por saberlo, así que quedé con él para comer un día cuando nos vimos. Parecía muy disgustado por algo y, después de hablar con él, lo entendí. Al parecer, había empezado a sospechar que el bebé no era suyo, poco después de que Vicky diera a luz. Fue el color de la piel y los rasgos lo que lo delataron, porque era ligeramente más oscuro y no parecía caucásico. Mi padre es blanco y Vicky también, así que era bastante improbable que tuvieran un bebé con un tono de piel más oscuro. Vicky intentó convencerlo durante semanas de que el bebé era suyo, pero al final se rindió y le dijo la verdad. Porque no tenía sentido seguir mintiéndole. Él ya se había dado cuenta y solo necesitaba oírselo decir a ella. Pero al parecer Vicky había estado saliendo con un compañero de trabajo en la época en que se quedó embarazada. Cuando se descubrió que el bebé no era de mi padre, sino de otro hombre con el que Vicky se había acostado un par de veces, la situación se complicó aún más. Ella había asumido erróneamente que el bebé sería de mi padre, pero ahora que la verdad había salido a la luz, ya no podía seguir mintiendo al respecto. Mi padre, herido y decepcionado, se mudó de la casa y comenzó a vivir lejos de ella. Confieso que me sorprendió todo el asunto, pues siempre creí que al menos ellos estarían ahí el uno para el otro. Vicky siempre fue una persona terrible, pero nunca la había considerado infiel. Mi padre me contó que ella ni siquiera intentó disculparse o tenderle la mano para hablar sobre lo sucedido. Al final, llegó a la conclusión de que, como no había intentado acercarse a él y no estaba seguro de poder perdonarla, lo mejor era divorciarse. Me dijo que no era algo que lo hiciera feliz, pero era la única opción que tenía. Yo me sentí mal por él, pero no estaba segura de que todo esto tuviera algo que ver conmigo. Quizás pensé que se disculparía por tratarme mal durante toda la vida y trataría de ser un mejor padre. Pero, obviamente, me equivoqué. Solo quería hablar conmigo porque necesitaba un abogado gratis. Ni siquiera sé por qué asumí que querría disculparse conmigo, obviamente, no es ese tipo de persona. Ni siquiera piensa que hizo algo malo. De todos modos, le dije que no haría nada gratis por él y que lo mejor que podía hacer era ponerlo en contacto con mis compañeros de trabajo para que le ayudaran. Pero yo no iba a involucrarme más que eso. No tenía obligación de ayudarlo. De hecho, incluso ofrecerme a ponerlo en contacto con mis compañeros era un favor. No estaba obligada a hacer ni siquiera eso. Le expliqué que no quería involucrarme en su caso y le deseé suerte, pero él se enfadó conmigo. Empezó a pelearse conmigo en el restaurante donde almorzábamos, me llamó desagradecida y me dijo que estaba siendo una malcriada. Me pareció injusto que me acusara de todo eso cuando había sido él quien me había tratado mal durante toda la vida y nunca se había molestado en establecer una relación conmigo. Llegó al extremo de llamarme, mentalmente inestable, y celosa, de Vicky, así que no tenía ninguna razón para ayudarlo en ese momento. La única razón por la que se acercó a mí fue porque pensó que le haría un favor y trabajaría gratis para él. Luego, me recordó que había sido él quien me había pagado la carrera y que se lo debía. Le recordé que solo accedía a ese acuerdo porque él había asumido que se lo devolvería, así que no era como si me hubiera hecho un favor.
Él insistió en que debía ayudarlo. Pero me reí en su cara y salí del restaurante. Desde entonces, él y mi familia no han dejado de intentar que hable con él y siguen tratando de hacerme sentir culpable y manipularme para que le ayude. En este momento, estoy confundida y no sé qué hacer. Después de que mi padre decidiera creer en mi madrastra en lugar de en mí, decidí cortar todo contacto con él y también bloquear a todos mis parientes. La situación se había vuelto demasiado tóxica y no dejaban de presionarme para que aceptara ayudar a mi padre. Les dije que si realmente querían ayudarlo, tal vez deberían buscarle un abogado en lugar de molestarme a mí. Luego, los bloqueé a todos. Había permitido que tuvieran acceso a mí hasta el momento porque no habían hecho nada malo directamente en mi contra, o al menos eso creía. Pero al reflexionar, me di cuenta de que, incluso cuando era niña, todos me dejaron ser intimidada y nadie dijo nada durante años. Ahora que mi padre está teniendo problemas, todos tienen algo que decir al respecto y quieren defenderlo. Este doble estándar es realmente increíble. En fin, ya no es asunto mío y simplemente no me importa. Quiero seguir con mi vida y trabajo en paz y espero que respeten mi decisión y se mantengan alejados. Actualización: mi primo, con el que sigo en buenos términos, me informó que mi padre ha iniciado el divorcio y ha contratado a uno de los mejores abogados de divorcios del país. Sé que eso será costoso, así que no entiendo por qué antes insistió tanto en que lo ayudara gratis. Al final, resulta que mi padre tenía el dinero pero no quería gastarlo, y pensó que obtendría mis servicios gratuitos. Ni siquiera se disculpó y creyó que lo dejaría pisotearme. Pero ahora gano mi propio dinero y no dependo de él para nada, así que no voy a dejar que me use. Sinceramente, estoy un poco contenta de que esto le esté pasando a él y a Vicky, después de cómo me han tratado toda la vida, se lo merecen totalmente. De hecho, lo diré, se merecen el uno al otro. Son una pareja perfecta. Actualización 2. Acabo de enterarme que el divorcio ya no se llevará a cabo. Hace unas 2 semanas, mi padre inició el proceso, pero ahora mi primo me informó que han decidido trabajar en su matrimonio y tratar de salvarlo. Han cancelado el divorcio y están buscando un consejero matrimonial. No pude evitar reír al escuchar esto, pues es ridículo. No puedo imaginar a un hombre que no se respete a sí mismo quedándose con una mujer así, pero supongo que mi padre no se respeta. Me alegro de que mi primo esté de mi lado, pues de lo contrario, no recibiría información alguna sobre mi familia. Parece ser que soy uno de los temas favoritos de mi familia, ya que no dejan de hablar sobre lo desagradecida que soy y cómo ensucié el nombre de mi padre. Afirman que nadie se merece una hija como yo, al menos no alguien como mi padre. Y estoy de acuerdo con ellos, definitivamente no se merecen a alguien como yo. Actualización 3. Han pasado casi 12 meses desde la última vez que hablé con mi padre y no he tenido ningún contacto con él desde entonces. Según lo que sé, se han mudado y están criando a su hijo con la ayuda de Vicky y su familia. Se fueron a Missouri para dar un nuevo comienzo, y estoy feliz porque significa que están alejados de mí. Recientemente recibí mi primer ascenso y mi vida va bastante bien. No he estado en contacto con nadie de mi familia, excepto con mi primo. He empezado a salir con un compañero de trabajo y nuestra relación está floreciendo. Llevamos 6 meses juntos y me siento muy conectada con él. Hemos hablado sobre nuestros sentimientos y ambos sentimos que estamos hechos el uno para el otro. Es la primera vez que me siento realmente querida por alguien y me da vértigo incluso hablar de esto, pero es que soy muy feliz. Honestamente, siento que tan pronto como mi padre y Vicky dejaron este estado, las cosas empezaron a mejorar para mí. Mi carrera va muy bien, tengo un novio estable, tengo amigos que me quieren. Tal vez no tenga familia, pero mi primo es suficiente para mí, sinceramente. Me va muy bien y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.